El Ministerio Conéctate Jesús se complace en presentar el repaso de la lección número 5, titulada El clamor de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento fueron los voceros de Dios para denunciar la triste situación de Israel. Oremos. Gracias te damos, Señor, por permitirnos hacer este repaso. Oramos, buen Dios, por aquellas personas que se conectan con nosotros para estudiar conjuntamente la palabra de Dios. Oramos por ellos y por los que se conectarán durante toda la semana y durante todo el tiempo que dure este video en la internet. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Los profetas del Antiguo Testamento fueron los voceros de Dios para denunciar la triste situación de Israel. En lugar de hacer justicia, oprimían al pobre. Donde tendría que haber paz, había violencia. Cuando debían humillarse y pedir perdón, se enorgullecían de sus crímenes. Junto a la proclamación de sus injusticias, los profetas manifestaron el dolor de Dios por su situación y las proposiciones divinas para volver a instituir la justicia. Mediante el sufrimiento de Dios por la justicia, mediante el llamado al arrepentimiento, la solicitud de Dios por la justicia y olvidar el pecado, el ofrecimiento de una segunda oportunidad por parte de Dios y el restablecimiento de la justicia, tendremos el repaso de esta semana. Dios sufre por la injusticia. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Estamos en 1 Samuel 8:9. Cuando Israel quiso abordar la teocracia y ser como las demás naciones, Dios envió a su profeta para advertirles de las consecuencias de su decisión. Querer ser como el mundo implicaba que tarde o temprano se comportarían como lo hacen los demás. Es decir, actuarían de manera injusta, se aprovecharían del pobre y no reprimirían sus pecados. Podemos ver a través de los reiterados mensajes de los profetas la tristeza de Dios por las desdichadas consecuencias que tiene el abandonarlo a Él. También podemos ver el llamado de Dios para luchar por quitar la opresión, restablecer la justicia y aliviar el dolor de los que nos rodean. Pero Dios llama al arrepentimiento. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel, y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Amós 2:6. Comenzó su mensaje anunciando el castigo de Dios sobre las naciones por causa de las atrocidades que cometían. Los israelitas escucharon con agrado su mensaje, incluso cuando condenó a Judá por rechazar a Dios y desobedecer su ley. Pero la lista más larga de pecados y la más severa condenación se reservó para Israel. Egoísmo, avaricia, aprovecharse de los desvalidos,
inmoralidad, injusticia. Ante esta situación, Dios llama a su pueblo al arrepentimiento y a un cambio radical de actitud. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Amós 5:15. Es entonces de justicia y olvida el pecado. Escúchame bien. Dios pide justicia y olvida tu pecado. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:19. Y por cierto, colocará un letrero que diga: prohibido pescar pecados ajenos. Perversión del derecho, violencia, sobornos, echar a las viudas de sus casas, maltrato infantil, príncipes que despojaban al pueblo, sacerdotes codiciosos, profetas que profetizaban por dinero. Tal era la condición de Judá durante el reinado de Acaz. Todos estos pecados, Dios no abandonó a su pueblo entonces, ni abandona a sus hijos hoy. Está siempre dispuesto a olvidar el pecado ante el arrepentimiento sincero. Pero Dios pide un definitivo cambio de actitud. Dios nos pide que abandonemos todo aquello que nos aleja de Él. Practicar la justicia. Lo primero que nos pide Dios. Amar la misericordia es lo segundo. Y humillarte ante tu Dios es lo tercero. Miqueas 6:8, versión internacional. Dios ofrece una segunda oportunidad. Aquí Ezequiel entra en función. Ezequiel 34:4, la nueva Biblia. Dios habla hoy, nos dice lo siguiente: no ayudáis a las ovejas débiles, ni curáis a las enfermas, ni vendáis a las que tienen una pata rota, ni hacéis volver a las que se extravían, ni buscáis a las que se pierden, sino que las tratáis con dureza y crueldad. ¡Wow! ¡Qué versículo! Ezequiel señala como la raíz del pecado de Sodoma el orgullo. Repito, Ezequiel señala como la raíz del pecado de Sodoma el orgullo. El bienestar económico y la ociosidad, que dieron como resultado el abandono del afligido y del menesteroso. Esa misma situación
se dio también en Judá y se puede ver en nuestros días. El resultado, primero, crecimiento continuo de la injusticia, porque cada uno piensa solo en sí mismo. Ezequiel 34, 2 al 21. Dios promete castigar a los que obran así y nos dio ejemplo de cómo debe portarse un verdadero pastor. Ezequiel 4, 22 al 31 y Juan 10, 1 al 16. Pero Él da una segunda oportunidad a sus descarriados. Ezequiel 16, 55. Dios restablece la justicia. Isaías 1:17 nos dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En los primeros años de su ministerio, Isaías tuvo que enfrentar los graves problemas de su sociedad: violencia, maldad, sobornos, injusticias para él, huérfano y la viuda. Acaparar casas y campos. Dios está dispuesto a perdonar el pecado, pero exige también un cambio de conducta. No obstante, el verdadero restablecimiento de la justicia debe ser producto de la intervención directa de Dios a través de la obra del Mesías, Jesús de Nazaret. Él restablecerá finalmente el reino. Él restablecerá finalmente el reino de Dios en la tierra y traerá justicia, misericordia, sanidad y restauración. Mis queridos hermanos, vamos a terminar este estudio con la siguiente cita de Evangélicos en la página 517. A los que se unen en compañerismo cristiano elevan oración hacia Dios y se comprometen a obrar con justicia y amar la misericordia y andar humildemente con Dios, reciben gran bendición. Si perjudicaron a otro, siguen la obra de arrepentimiento, confesión y restitución, plenamente dispuestos a hacer bien unos a otros. Esto es cumplir la ley. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús. Oramos para que Dios nos ayude a todos a poner en práctica lo que hemos estudiado. Gracias, oh Dios, te damos por permitirnos este espacio. Oramos, buen Dios, para que la misma comience con nosotros. Oramos, buen Dios, para que las personas que han de escuchar este audio puedan, Señor, entender y comprender lo importante que es tratar bien a los demás, porque es parte de su ministerio. Pedimos perdón, Señor, porque sabemos que nos hemos equivocado en muchas ocasiones, pero al estudiar su palabra, oh Dios, tenemos una oportunidad más
para corregir los errores. Oramos en el nombre de Jesús, por las personas, por su iglesia. Oramos, buen Dios, por nuestro amigo, el pastor Martín Fuentes, quien está hospitalizado. Oramos, buen Dios, para que usted tome control de él. Oramos también, Señor, por todas las personas que están en el oncológico, y que es orar, Señor, en especial por su sierva, que siempre te ha servido y que, oh Dios, también está esperando resultados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.